De tanto recuperar, te vas a cansar. No puedes recargar la batería si la sigues utilizando. Ciclismo evolutivo, episodio 11. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde compartimos información útil de verdad sobre ciclismo y todo lo relacionado con conseguir el máximo rendimiento. Yo soy Manuel Solar Jona y en el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en este momento de la temporada, que es la recuperación intracompetición, ¿vale? La recuperación durante las vueltas o entre dos etapas muy duras, que también puede ser aplicable a la recuperación entre dos entrenamientos muy duros. Durante el episodio creo que también daré algunas pinceladas de la recuperación entre sesiones de entrenamiento y entre temporadas que, bueno, son similares pero con muchas cosas que cambian y deben cambiar para favorecer las adaptaciones en este caso frente a la pura ganancia de rendimiento. Y bueno, vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista realista, utilizando la ciencia, pero también utilizando el sentido común y viendo la práctica real de los deportistas profesionales, huyendo del vendeumismo que también se ha instalado en este campo de la recuperación. Y veréis a qué me refiero con esto pronto. Bueno, antes de empezar, lo primero agradeceros toda la acogida que han tenido los episodios anteriores y justo el hecho de decidirme hablar de este tema es que han llegado bastantes consultas, tanto sobre la recuperación durante las vueltas como sobre los estiramientos y los masajes, que es un tema al que también le dedicaré un capítulo en especial. Y bueno, aprovechando que ahora, pues bueno, muchos de los deportistas a los que asesoro están en vueltas, tenemos ahora justo Vuelta a Zamora, Agostiño empieza esta tarde y ya en breve tenemos más importantes, está Burgos, está Vuelta a Portugal, para la categoría sub-23 está León y bueno, en Masters también tenemos Membrilla, tenemos Dos Hermanas que aunque son 2 días, son pruebas que también es importante que entre un día y otro recuperemos súper bien. Y además que lo que vamos a hablar en este episodio es aplicable prácticamente a cualquier momento de la temporada con unos cambios mínimos. El episodio de hoy lo voy a estructurar hablando de los 4 pilares más importantes en los que se fundamenta la recuperación. Por un lado, el entrenamiento o la actividad física que hacemos después de la competición. Por otro lado, la nutrición, ¿vale? Incluyendo aquí también la suplementación. El tercer pilar, la recuperación mental, importantísima, ya lo veréis. Y por último, cómo olvidarnos de las horas de sueño y de descanso total del organismo. Bueno, ¿estáis listos? Empecemos. Bien, en cuanto al entrenamiento, el primer pilar de la recuperación, digamos que hay realmente poco que podamos hacer, sobre todo cuando estamos hablando de vueltas, de etapas en línea, de ciclismo en carretera, después de una etapa de 3, 4, 5, incluso a veces 6 horas. Hacer actividad física para fomentar la recuperación puede ser bastante contraproducente, aparte de que no necesitamos meterle más agotamiento al músculo. Lo que sí se suele hacer, todos habéis visto, es el soltar piernas después de una etapa, ¿no? Al terminar justo, hacer rodillo o volver a lotar en bici. Bueno, realmente hay poca evidencia de que esto ayude a la recuperación para el día siguiente. Sí que disminuye el nivel de la estatua un poco más rápido de lo que lo haría el descanso total, pero también hay un poco de evidencia de que retrasa la recuperación de glucógeno. Entonces, si bien parece que puede ser bueno volver a la calma de forma progresiva, sobre todo en etapas donde terminamos a tope, no habría que abusar de esta práctica. O sea, con 10 minutos en zona 1 puede ser más que suficiente. Siempre que se pueda, yo haría esto yendo al hotel en bici. Si pilla cerca o si de alguna forma el director puede bajar cerca del hotel justo antes de llegar, pues bueno, va a ayudar un poco a bajar progresivamente la frecuencia cardíaca, a limpiar un poco la acidez o las sustancias de desecho que quedan en los músculos antes del descanso total, pero nunca abusando. O sea, no habría que cambiarse para hacer más horas, ni mucho menos. Luego, además, con la actividad física, quizás mucho más importante que soltar piernas es que al día siguiente se caliente bien, sobre todo en etapas que se va a salir fuerte,
en situaciones así o cuando estás muy cansado, que las piernas van muy muy duras y cuesta coger el ritmo, serán bastante más importante calentar bien que la vuelta a la calma. Entonces quizás convenga hacer 10 minutos menos de vuelta a la calma y el día siguiente calentar 10 minutos más, también muy suave, pero bueno, salir activo, ya sabéis, las etapas donde se va a salir muy muy fuerte, que se prevé guerra de principio, se sale con un puerto, o son cortas, etcétera. Vale, esta parte digamos que todo el mundo la tiene más o menos controlada, lo que he dicho creo que no es nuevo. Ya bastante más complicada la parte de la nutrición, sobre todo la post-etapa, cena y desayuno del día anterior. ¿Vale? Cuando estamos haciendo una vuelta por etapas, una cosa que es bastante importante y que no pasa en los entrenamientos normales es que sí que tenemos prisa en recuperar los depósitos de glucógeno. ¿Vale? Entonces, si bien cada vez que comamos hidratos de carbono estos van a formar parte del glucógeno, conforme más los retrasemos, más van a tardar estos hidratos en sintetizarse como glucógeno. Por lo tanto, es importante aprovechar para ingerir azúcares o almidones en la primera hora, 2 horas después del ejercicio. Como casi siempre, y más ahora con el calor, llegamos con el estómago tocado después de las competiciones, normal sentir molestias gastrointestinales y no tener hambre. Lo ideal sería utilizar estas primeras horas, o bueno, sobre todo justo al llegar, para absorber carbohidratos de forma líquida. Lo más típico suele ser los recovery, que ya tienen muchas marcas, que son 3/4 partes de hidratos de carbono, que pueden ser amilopectina o pueden ser maltodextrina, glucosa, dextrosa, etcétera, y una cuarta parte de proteína. Pero también se puede hacer de forma mucho más casera, barata y quizás con mejor sabor. Por ejemplo, a base de zumos de frutas. Muy bien, aquí no habría problema si el zumo es con azúcar o sin azúcar, porque al final lo que buscamos es conseguir más cantidad de carbohidratos. Lo podemos hacer también con una cosa que a mí me parece muy buena, la leche de arroz, leche de avena, porque son alimentos muy digeribles, muy fáciles de digerir. Bueno, la leche de arroz tiene un pelín de aceite de girasol, que eso lo pondría mal, pero bueno, si conseguimos una que no tenga aceite de girasol, o la leche de avena misma, es muy buena para recuperar. Esta se puede mezclar también con una fuente de proteína, de proteína de suero, porque la proteína es el macronutriente que más limitado vamos a tener en la hora de la recuperación. Vamos a tener estómago muy mal para tomar proteína porque es mucho más lenta de digerir, más difícil de digerir. Entonces, utilizar un suplemento de aislado de proteína de suero justo al terminar nos va a permitir esta resíntesis de los aminoácidos y ayudar a la recuperación muscular sin tantos problemas digestivos y además a una velocidad mucho mayor. ¿Vale? Se calcula que los suplementos de proteína de suero pueden llegar a los músculos, los aminoácidos pueden llegar a los músculos en 1 hora, que es una velocidad muy alta comparada con comer un filete de carne, pescado, atún, etcétera. O sea, lo que se suele hacer generalmente. Ya conforme, en la medida de nuestras posibilidades, conforme vayamos cogiendo hambre, no habría que esperar a la cena, sino que se debería hacer una merienda igual alta en carbohidratos, pero con un pelín de proteína, para disminuir también un poco el índice glucémico y para seguir ayudando a la recuperación muscular. Lo que sí reduciríamos en esta comida posterior al entrenamiento al máximo serían las grasas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, típicamente se suele hacer con arroz con atún, cosas similares, pero se puede hacer perfectamente también con un bocadillo de jamón o de pollo. Se puede hacer con un sándwich o con un bol de avena, con un plátano, con algo de leche de avena o leche de soja. Se puede hacer de muchas formas. Lo importante es encontrar lo que a uno le gusta, ir cambiando, porque quizás en etapas de calor te apetezca más, después de la etapa, por decir, el arroz con el atún, y en etapas de frío te apetezcan más los cereales de avena con el plátano. Bueno, la idea es cambiando, no comer, si corres 50 carreras al año, no comer siempre lo mismo, porque al final puedes dejar de apetecerte y acabas no comiendo. Además de que por el principio de precaución siempre es mejor mezclar muchos alimentos diferentes, porque si tienen algo negativo, si tienen algún pesticida, disruptor endocrino, al tomarlo en mucha menor cantidad, también la ingesta total va a ser menor y los problemas van a ser menores. O sea, es mejor tener mucha cantidad muchos contaminantes diferentes en proporciones muy bajas que tener solamente uno pero en una proporción muy alta. Es ahí donde radica el peligro, aunque esto se escapa un poco del objetivo de este podcast. Bueno, si hemos hecho bien la comida después del entrenamiento, que es muy importante, llegamos a la cena. No hay que llegar hinchado a la cena, o sea, tampoco hay que volverse loco
en la comida por etapas, puesto que la cantidad de carbohidratos que podemos digerir por hora es limitada, ¿vale? Alrededor de 90 gramos en condiciones buenas, que después de una etapa, con la reducción del flujo sanguíneo que se produce en el estómago, pueden ser menores. Que por cierto, esta es otra, aunque creo que si nos ponemos a hablar de esto se nos va a ir el podcast de tiempo, pero siempre cuando hacemos deporte de muy alta intensidad el organismo ralentiza o disminuye del todo el flujo sanguíneo al sistema digestivo, sobre todo al estómago y al intestino. Por tanto, es muy probable que la comida que tenemos ahí no nos siente bien, fermente, nos genere gases y desde luego que la digestión sea mucho más lenta, generándonos daño en la mucosa intestinal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se come justo durante el entrenamiento y justo al terminar, puesto que es fácil generarnos daño y problemas gastrointestinales. Imagina si acabamos una etapa con dolor de barriga o si acabamos con diarrea, seguramente no podamos comer ese día o lo que comamos no lo digiramos y al día siguiente pues seguramente para casa, ¿vale? Cuando alguien se pone mal y no asimila los nutrientes, cuando pues, a la etapa siguiente lo normal es que se retire o sufra muchísimo para terminarlo. Eso lo he visto mucho por experiencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, a lo que íbamos. Si la comida por entrenamiento ha sido buena, debemos llegar con un poco de apetito a la cena, o sea, no quedarnos súper hinchados. Y en esta cena sí que cambiaríamos un poco y meteríamos algunas grasas saludables que nos sirvan de forma antiinflamatoria. ¿Cuáles son las grasas saludables? Bueno, como regla fácil para saber qué grasas son buenas y cuáles no, las grasas saludables son las que se presentan de forma natural en los alimentos reales. Por ejemplo, las más famosas, el omega 3 del pescado azul. Pero también podríamos hablar de la grasa del aguacate o del coco, podríamos hablar de la grasa que tienen los frutos secos, la grasa de la yema del huevo, la grasa de la carne ecológica de calidad, ¿vale? No de la carne típica, porque ahí es donde acumula la mayoría de sustancias nocivas. Pero bueno, ya veis el patrón, ¿no? Toda la grasa que es buena. Sobre todo, bueno, en este caso priorizaríamos el omega 3. Entonces intentaríamos que cada 2 días meter un pescado azul, puede ser salmón, sardinas ahora en verano que están en su momento, también son muy altas en omega 3 y con un precio mucho más bajo, caballa, se puede meter trucha, bueno, cualquier tipo de pescado azul se suele meter pues eso, cada 2 días más o menos. Y si no, también se puede utilizar la carne roja, aunque con moderación, pero en una vuelta, por lo menos una noche, se suele comer carne roja para ayudar a la absorción de hierro. Y luego, como siempre, una cena muy alta en carbohidratos, o sea, pasta, arroz, y luego de segundo plato, pues una fuente de proteínas con patatas o con algo también de carbohidrato o con pan. Aquí las verduras dependen del sistema digestivo de cada uno, ¿vale? Realmente en una huerta, a no ser que sean muy muy largas, tampoco va a pasar nada si no comemos verduras, si no tomamos fibra. Y puede ayudar pues, a favorecer la digestión, a disminuir un poco la retención de líquidos y bueno, sobre todo a ayudar al sistema digestivo, porque los alimentos altos en fibra, ¿no? Sobre todo, pues bueno, verduras de hoja verde, ¿no? La lechuga, similares, son bastante difíciles de digerir, sobre todo para algunas personas, y nos pueden generar molestias. O sea, yo en una vuelta intentaría reducirlo al máximo. No es el momento de tomar ensalada, a no ser que hayamos comprobado que nos cae bien. Y ya con esto, la cena, que es la comida más importante del día, nos iríamos al desayuno de la etapa siguiente, donde el desayuno se suele hacer unas 3 horas. El desayuno es importante, pero no tiene que ser tan importante como muchos creéis, no tiene que ser tan grande. El desayuno, lo más importante del desayuno es que no salgamos con molestias, que no salgamos hinchados en la etapa. Porque si al final desayunas muy bien, cargas los depósitos y sales con hipo, sales mal, sales con reflujo, fatal. Todo lo que crees que has ganado lo has perdido. El desayuno además ya es tarde para rellenar los depósitos de glucógeno. O sea, estos tienen que haber quedado llenos en la cena. En el desayuno se repondrían los depósitos que hemos gastado durante la noche, pero estos son pocos. Típicamente lo que se suele desayunar, o por lo menos en los últimos años, se ha puesto muy de moda la avena. Los porridge de avena, en un bol avena con algo de leche, bueno, de leche vegetal, con un plátano, algo de miel. Bueno, he visto echarle semillas, pipa de calabaza, pero parece que la avena, por lo menos a mí me gusta mucho, y es porque llena muchísimo. La avena parece que en el estómago como que se hincha y te deja bastante saciado.
y además es un carbohidrato de un índice glucémico muy bajo. O sea, la avena se asimila muy lentamente, gracias también a la cantidad de fibra que tiene, a los beta-glucanos, y nos da una energía que no se agota rápido. Es una energía que va subiéndose muy lentamente por el músculo, no nos da picos y por tanto no nos da luego bajadas de energía. Si no, pues lo típico, el arroz, el típico arroz con tortilla, arroz con carne, aunque que es lo que se ha hecho siempre. A mí personalmente no me gustaba nada e intentaba evitarlo siempre que podía, tomar arroz a las 6, a las 7 de la mañana, que al final es cuando salen las etapas. Aparte de que no hay nada mágico en el arroz respecto a la avena, de hecho la avena tiene un índice glucémico mucho más bajo que el arroz. El arroz sí que, el arroz blanco al final no deja de ser un carbohidrato que se asimila bastante rápido y que nos puede dar un pico de glucosa y luego una bajada. Por tanto, no hay nada mágico en el arroz. Si te gusta, puedes seguir tomándolo como hasta ahora, pero prueba o valora el hecho de poder meter los porris de avena. Y para terminar este apartado, deberíamos entrar con la suplementación, que la verdad que hay tanto que hablar que se nos puede ir de las manos. Para mí el suplemento estrella, tanto dentro como fuera de la competición, el que más evidencia científica tiene y el precio más bajo, es la proteína de suero. A ser posible, aislado de proteína de suero, que es la más pura, que tiene menos de un 1% de carbohidrato y de grasa. La proteína de suero ayuda por dos vías. Una, ayuda a la resíntesis muscular, o sea, a la recuperación de los tejidos dañados, y por otro lado al mantenimiento de la masa muscular, ¿vale? A no utilizar nuestros aminoácidos como fuente de energía y por tanto perder músculo. La proteína de suero es el suplemento estrella por varios motivos. El principal es que dentro de la proteína de suero podemos encontrar y conseguir los 20 aminoácidos necesarios para la reparación del músculo. No podemos construir un músculo o ningún tejido solamente con 3 aminoácidos, que son los que tomamos cuando tomamos aminoácidos ramificados. La leucina, la valina y la isoleucina, que son los ramificados, son importantes, pero estos solamente pueden utilizarse como fuente de energía, ¿vale? Y esta es su función. O sea, los aminoácidos ramificados no ayudan a reponer el músculo porque no pueden reponer el músculo o el tendón o cualquier tejido que podáis imaginar, ¿no? Vuestro sistema digestivo, vuestro cerebro, los dientes, la piel, están formados por una combinación de aminoácidos. Necesitamos tener todos estos aminoácidos para formar el tejido. Lo que no podemos es sintetizar pues músculo solamente tomando leucina. Dentro de la proteína de suero tenemos además las cantidades de estos 3 aminoácidos ramificados adecuadas. O sea, una dosis de aminoácidos ramificados está dentro de una dosis de proteína de suero, pero mucho más. Dentro de una dosis de proteína de suero tenemos glutamina, también tenemos arginina, otro de los suplementos que se suelen tomar aislados. En definitiva, tomando proteína de suero nos aseguramos tener todo el pool de aminoácidos necesarios para construir y reparar el músculo dañado. Otro de los suplementos que parece que pueden ayudar a la recuperación es la creatina. Aparte del papel que todos conocemos para mejorar el tiempo en el que se puede sostener la fuerza máxima, parece que tiene propiedades que ayudan al sistema nervioso y que pueden ayudar a la recuperación muscular. Uno de los efectos, entre comillas, negativos de la creatina es que puede retener líquidos. Y digo puede porque puede retenerlo en gente que son culturistas o que no hacen mucho deporte. En ciclistas la verdad que el efecto tiene que ser mínimo. Y en el caso de que retuviésemos líquidos, sería hasta una buena señal, porque en etapas tan largas y además ahora en verano con el calor, el cuerpo va a utilizar estos líquidos que retenemos luego como una forma de hidratación. O sea, aunque el agua o el líquido esté dentro de las células, esté por ejemplo en las piernas o cercano a los músculos, el cuerpo es perfectamente capaz de utilizar este líquido acumulado para hidratarse. Luego hay más suplementos que pueden ayudar, bueno, como la betalanina y el extracto de jugo de remolacha, pero como estos no son expresamente para recuperar, quizás los deberíamos abordar en otro episodio distinto en el que se hable de la suplementación. Por último, para la recuperación, sí que podríamos valorar la ingesta de dos nutrientes, minerales, aceites esenciales, que sí que pueden ser limitantes en la hora de recuperar. Por un lado tendríamos el magnesio. Y que cuando hice el máster de nutrición humana, viendo dietas reales de ciclistas en la Vuelta a España, el micronutriente que más
déficit había, generalmente era el magnesio. Esto se puede deber a que en las dietas occidentales cada vez la comida que cultivamos aquí es más pobre en magnesio porque los suelos también son más pobres en magnesio. Los alimentos más altos en magnesio, bueno, por un lado tenemos las semillas de calabaza, luego las semillas en general y las verduras de hoja verde, pues espinacas, brócoli, etcétera. Bueno, como digo, es bastante común tener déficit de magnesio, sobre todo si no tomamos cantidades muy altas de estos nutrientes o durante una huerta, y el magnesio ayuda como relajante muscular y también a la hora de conciliar el sueño. Por lo tanto, la suplementación con magnesio sí que puede ser recomendable durante una etapa. Generalmente el magnesio se asocia al zinc para aumentar su biodisponibilidad y su asimilación. Por otro lado, tendríamos el omega 3. Si tomamos pescado azul, como he dicho al principio, una vez cada 2 días o cada 3, no va a haber ningún problema. Si no, podríamos valorar la ingesta de cápsulas de omega 3, pero de muy alta calidad, porque lo que ocurre con el omega 3 es que la mayoría de suplementos, el 95%, no nos acaban ayudando a mejorar nuestros niveles de omega 3. Y esto pasa porque el omega 3 es muy fácil de oxidar. De hecho, la luz misma, la luz o el calor, oxidan el omega 3 de las cápsulas y hacen que este omega 3 ya no esté biodisponible, de hecho que cambie un poco su composición y no sea beneficioso para nosotros. Siempre al tomar omega 3 hay que tomar cápsulas de muchísima calidad, que vengan en un recipiente hermético totalmente a la luz, donde no pase la luz, y además que se conserven en nevera o por lo menos que no estén afectadas por el calor. Si no, al final lo que conseguimos es no tomar nada beneficioso, incluso algo que, bueno, un aceite oxidado no sabemos cómo puede reaccionar en nuestro organismo y nos puede generar incluso un daño. O sea, al final aquí volveríamos a lo de siempre, a lo del primer capítulo. Comer comida real, estamos diseñados para tomar el omega 3 a raíz de los alimentos, o sea, de los animales, de los alimentos en su estado natural, y tratar de sintetizarlo en cápsulas, como pasa en la mayoría de las vitaminas, hace que dejemos de asimilarlos e incluso puedan ser nocivos. Vale, espero que venga todo bien hasta aquí. Ahora me tocaría hablar del masaje, de la crioterapia y de los estiramientos, pero como también me lo habéis pedido mucho y vamos mal de tiempo, lo vamos a dedicar un capítulo aparte. Entonces ahora me gustaría hablar de la parte más olvidada de la recuperación, la que casi todos olvidamos, que es la recuperación mental. Mira, lo primero que quiero decir, porque creo que esto es vital, grabarlo a fuego, es que estamos tan obsesionados o nos han vendido tanto las metodologías que hay que hacer para recuperar, los aparatos, cada cual con su tema, que si tienes que tomar esto, que si tienes que ponerte las medias, que si tienes que estirar el masaje, el compás, que perdemos el norte. O sea, estamos continuamente haciendo cosas, nos terminamos una etapa y vivimos con el estrés continuo de ayudar a nuestra recuperación con todos los métodos presentes, intentando mejorar lo máximo. Pero nos olvidamos que al intentar hacer tantas cosas, no somos capaces de recuperar, no somos capaces de desconectar y recuperar nuestra mente, que es lo más importante que tenemos que recuperar en una vuelta. ¿Vale? Como he dicho en otro episodio, la energía mental puede ser más alta o más baja, la capacidad de concentración, la capacidad de estar todo el día activo, pero en todo el mundo una cosa está clara, es limitada, ¿vale? Y cuando la energía mental está baja o se agota, no somos capaces de resistir el dolor y no somos capaces de llegar a nuestros límites. Por lo tanto, si al terminar la vuelta y si es concentrado haciendo cosas, agotando tu energía mental, cuando llegue la hora de sufrir de verdad, no vas a tener esa energía mental para llevarlo a cabo o te vas a retirar mucho antes de lo que hubiese hecho llegando fresco. Esto lo vamos a desarrollar ahora, pero seguro que lo habéis visto también durante una etapa. Cuando pasa una etapa de 4 horas peleando la posición todo el rato, cuando llega a la subida final, aunque hayas ahorrado energía, vas listo. O sea, estás agotado y generalmente no vas a ser capaz de sufrir tanto como cuando pasas la etapa más cómodo, intentando desconectar un poco o no centrado tanto en en el momento, y que llegas fresco al final y eres capaz de rendir mucho más. Bien, una etapa es tan exigente y nos deja tan agotados que tenemos que intentar dedicar el resto del tiempo a recuperarnos, ¿vale? El trabajo de 4 o 5 horas, 3 horas, lo que dure la etapa, es demasiado para lo que el cuerpo es capaz de asimilar. Entonces, cuanto más recuperemos mejor, porque nunca va a ser demasiado. Una de las principales estrategias que ha demostrado la ciencia a la hora de recuperar mentalmente o de la relajación es la meditación, ¿vale? Por un lado, o bueno, lo que más en boga está
es el mindfulness. Mindfulness, que lo vamos a ver en próximos episodios también, consiste simplemente en concentrarse en algo, digamos, monótono, por ejemplo, la respiración de uno mismo, concentrarse ahí, y cuando nos vengan pensamientos de otra cosa, intentar saber que estamos pensando en otra cosa, pero volver a la respiración. ¿Vale? Entonces, concentrarnos simplemente en la respiración puede parecer aburrido, pero la verdad que esto relaja mucho, es concentrarse en el presente. En breve vamos a tener una entrevista a un psicólogo deportivo que nos va a explicar bien cómo hacer la meditación y para qué sirve. Pero bueno, quiero por lo menos mencionarla. Una forma mucho más sencilla de meditar o por lo menos de relajarnos es mediante la música. La música que nos guste, en especial música que sea tranquila, relajante, por sí sola nos va a ayudar a relajarnos y a una especie de meditación. Siempre que nos concentremos en la música, nos concentremos en el ritmo de los instrumentos que hay por detrás, nuestra frecuencia cardíaca va a bajar, nuestro nivel de activación va a bajar y vamos a entrar cuanto antes en el estado que buscamos, que es un estado parasimpático. ¿Vale? Digamos que el organismo puede estar en dos estados, aunque luego hay matices dentro de ellos. Pero por un lado sería el estado simpático, que es el que utilizamos mientras corremos, el que utilizaremos en la naturaleza cuando tenemos que huir de un peligro, o pelearnos, o afrontar una situación muy estresante, donde todos los recursos se mandan a generar energía. Por tanto, todo, incluso los aminoácidos de los músculos, el glucógeno, todo el cuerpo se concentra en producir energía. Y por otro lado tendríamos el estado parasimpático, que es nuestro estado normal, nuestro estado de relajación, donde el cuerpo es capaz ya de reparar sus tejidos, reparar sus daños que se haya creado, y este es el estado donde debemos pasar el máximo de tiempo durante la recuperación. Por lo tanto, si en el periodo de recuperación seguimos estando activos, seguimos estando estresados, nunca vamos a ser capaces de reparar nuestros músculos. Por muchos aminoácidos que comamos, por mucho masaje que nos demos, por muchos compres que nos pongamos, si seguimos activos, el cuerpo no va a mandar sus aminoácidos o sus recursos energéticos a reparar los músculos, sino que los va a seguir teniendo activos, va a seguir teniendo la glucosa en sangre alta, el glucógeno hepático alto preparado para utilizarlo cuanto antes, pensando en que seguimos teniendo una amenaza o un peligro al que tendremos que hacer frente. Por eso es importantísimo entrar cuanto antes y mantener un estado de relajación, un estado parasimpático en el organismo. Y para conseguir esto hay una cosa que nunca se menciona, siempre se pasa por alto, y es el contacto social. Por ejemplo, dentro de un equipo, que haya buen ambiente, estar bien con los compañeros, estar de broma después de una etapa, eso es lo que más ayuda a la recuperación, a lo que más ayuda a estar en un estado parasimpático. Baja la frecuencia cardíaca, baja el nivel de cortisol en sangre, aumentan las hormonas anabólicas en sangre. El estar a gusto en un equipo, muchas veces parece que es solamente algo fuera de las carreras, pero seguro que va a repercutir en tu entrenamiento y en tu rendimiento posterior. No sé si lo habéis comprobado, yo sí que lo veía bastante claro cuando llegaba a una carrera, que estabas relajado, que te lo pasabas bien con tus compañeros, en equipos en los que hay buen rollo, que no, por desgracia no pasan todos, es que casi siempre la carrera salía bien, el rendimiento era bueno, y si no salía bien, puede ser por cosas externas. Pero cuando uno va así relajado a las carreras y va a gusto, va a pasárselo bien fuera de la carrera, siempre se relaciona con un rendimiento mejor dentro de la carrera. Y lo mismo al contrario, si tú terminas la etapa y encima hay malos rollos, caras largas en la cena, silencio, un director que impone o que te puede afectar o te puede decir algo por no haber competido bien, pues generalmente te va a hundir aún más en la miseria. O sea, el meter bronca, aunque se salga un poco de este episodio, el que haya más rollo en el equipo va a generar aún peores resultados. Normalmente esto es así y aunque haya excepciones, al final depende también mucho del nivel del equipo. Por regla general, los mejores equipos o los equipos que hay buen rollo se rinde más o mejor de lo que los deportistas rendirían en estado normal. Entonces, evitar esto también se puede conseguir, hablando con la familia, por teléfono, hablando de, lo típico después de la cena, hablas con gente de tu equipo, de otros equipos, no tienen por qué ser al final de tu equipo, pero sí que el contacto social nos relaja y nos ayuda a recuperar. Y es que al final somos animales de tribu, los seres humanos
estamos diseñados para estar en continuo contacto con otros seres humanos y la soledad o el sentir que nos rechazan o que no encajamos con nuestra, entre comillas, tribu, nos genera un estrés añadido bastante grande. Bueno, espero que no hayáis dormido, porque creo que esta parte era lo más importante, lo que siempre nos olvidamos en la recuperación. Y por último, hablar de la cuarta pata, que es el sueño, ¿vale? El sueño sí que últimamente se le presta mucha atención. El problema, como siempre, es que es difícil conseguirlo. Cuando pensamos en que tenemos que dormir, porque tenemos que recuperar al día siguiente hay etapa y tengo que dormir, lo normal es que no te duermes. ¿Vale? La principal estrategia contra el sueño es crear unos hábitos y no buscarlo conscientemente. Si lo buscamos, mal asunto. Generalmente cuando piensas que tienes que dormir, es que no te vas a dormir. Vale, por un lado, hay muchas cosas que afectan a la calidad del sueño. Una de las principales es el empleo de luces azules por la noche. ¿Vale? Nuestro cerebro asocia la oscuridad a la hora de dormir, mientras que la luz azul que emiten muchas pantallas o muchos móviles, que es similar al espectro de luz que arroja el sol, lo que hace es mantenernos activos. Entonces, lo que es una pésima idea es estar en la cama con el móvil encendido o con el ordenador, la luz, el flexo, etcétera. Tenemos que intentar hacer todas las cosas que necesitemos antes y cuando nos metamos en la cama, que ya sea con objetivo de dormir. O sea, no meternos en la cama, pues eso, a ver si me duermo. Lo mejor es que si no tienes sueño, no te metas en la cama hasta que no estés ya convencido de que tienes sueño y meterte y dormir. Hay otros hábitos higiénicos del sueño que se llama, que también ayudan a dormir. Por ejemplo, para dormir necesitamos tener una temperatura fresca. Es preferible tener frío y taparse a tener calor. Con calor es muy complicado dormir, por lo mismo que decíamos antes. O sea, el cuerpo asocia la noche al fresco, entonces duerme cuando hay una temperatura que mínimo tiene que ser menos de 25 grados, pero que si es de 20 o menos, mejor. Siempre para taparnos hay tiempo, taparnos, soltarnos, pero cuando uno pasa calor generalmente no duerme bien. Y más después de una etapa, en días de calor, donde el cuerpo ya está recalentado de por sí, estamos sudando. Entonces si encima tenemos que hablar en la habitación va a ser muy complicado. Ya no cuesta nada, porque bueno, todavía no hay aire acondicionado en los sitios, muchas veces el aire acondicionado nos genera molestias de garganta, que muchas veces acaba siendo peor. Pero no cuesta nada tener en los equipos ventiladores, como ya se tiene en equipos profesionales, ventiladores para cada habitación o un ventilador por ciclista y puedes ponértelo durante la noche. El ventilador evita las molestias que genera el aire acondicionado en la garganta. Además es bastante barato, fácil de utilizar, se puede poner fácilmente en cualquier habitación. Y en situaciones, en hoteles donde hace mucho calor, situaciones ahora en verano, puede ser un arma vital para poder dormir bien. Por supuesto, el aspecto psicológico va a ser también importante a la hora de dormir. Es importante que antes, la hora, 2 horas antes de dormir, pues estemos tranquilos y puede ser que estemos con gente pero relajados, hablando, que la cena no haya sido justo antes de dormir, sino que bueno, dejemos 2, 3 horas desde la cena, al menos. Bueno, esto se suele cumplir normalmente, pero eso, estar relajado, no estar agobiado antes de dormir, no ponernos películas que sean de nerviosismo, no ponernos películas, por supuesto, de miedo, de desgracia. Antes de dormir hay que ponerse o cosas relajadas o estar con gente hablando de temas que no sean divertidos, que sean relajantes. Y otra de las cosas que te da la experiencia es que en los hoteles, pues bueno, casi nunca las condiciones son óptimas. Siempre suele haber una luz que te molesta, un ruido que te molesta, el compañero que ronca. Entonces hay que ir preparado, no vale luego quejarse. Hay que ir mínimo con unos tapones buenos, que hay tapones que son muy malos, que se te caen o que no te los puedes poner. Unos tapones buenos que te encajen bien en el oído. Hay unos que son de goma espuma muy buenos, así unos que son naranjas, pero bueno, cualquier tapón podría valer, siempre que sea bueno. Y un antifaz para dormir y que no nos molesten las luces, porque a veces la ventana no tiene persiana o a las 7 no entra luz o el compañero está con el móvil. Entonces, mínimo hay que viajar siempre con unos tapones y un antifaz preparados para la hora de dormir. Y luego, pues no obsesionarse con horas de sueño. Que sí, que 8 son mejor que 7. Pues sí, pero bueno, tampoco es tanta diferencia. En un día aislado no va a pasar nada si duermes un poco menos. O sea, tu rendimiento a corto plazo no se va a ver afectado.
Hombre, está claro que si todos los días duermes 2 horas menos, sí que a la larga vas a tener problemas. Pero con esto quiero decir que no te agobies si un día no te duermes. Bueno, si no te duermes, si te desvelas, salte de la cama, intenta, bueno, yo qué sé, tomarte una infusión si puedes. Y bueno, cambiar un poco de hacer algo hasta que te vuelva a dar sueño y meterte. No te flageles, no pienses, no estoy durmiendo, ya mañana me voy a quedar, porque tampoco va a ser así. No sé si has tenido esa experiencia, pero muchas veces la carrera sale bien aunque hayas dormido poco, siempre que sea un día agudo. El problema viene pues eso, cuando no duermes bien 3 4 días. Ahí ya sí que empieza el rendimiento a bajar y además que el sistema inmunológico disminuye, es más fácil que te pongas malo. Pero bueno, eso ya a largo plazo y eso sí que se tendría que ver, pues bueno, de forma aislada, por qué no estás durmiendo, qué es lo que está pasando y si hay alguna estrategia que se puede hacer para dormir mejor. También hay algún suplemento que ayuda a dormir mejor, que en estos casos puede venir bien, por ejemplo la melatonina. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno de valorarlo y ver qué está fallando para solucionarlo. Bueno, un tema bastante complejo, pero creo que vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Quiero seguir dándoos las gracias por los comentarios que me hacéis y repetirlo, que si os ha gustado el episodio, pues que me lo hagáis saber. O por comentarios en iTunes, en iVoox, en YouTube, como estáis haciendo, dejándome un me gusta. Y que si tenéis algún tema para comentar o alguna duda del episodio, algo que me queráis comentar, pues me lo podéis dejar en los comentarios del podcast. O para consultas relacionadas con la metodología de entrenamiento, con entrenar juntos o con resolución de dudas o pedir temas, también me podéis escribir a contacto@msa.training. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el episodio y pronto volveré con otros dos, el que os he dicho de estiramiento y masaje y algunas entrevistas. Sin más, espero que tengáis mucha suerte en las vueltas que estáis compitiendo, en las que compitáis próximamente y si no, también.